otra semana más. Hoy os traigo un vídeo pues muy original. He sido nominada por Carol del canal Classic Book Eaters con Miss Maupassant. Ella realizó un book tag sobre su vida lectora y me pareció tan original y tan provocador. Bueno, para los que no conocéis a Carol, dejo enlace aquí de su canal del vídeo que trata sobre su vida lectora y veréis, como siempre, ese toque de humor, ese buen rollo que transmite Carol. Y bueno, fui nominada por ella, como digo, y ya estoy aquí para ver qué puedo aportar. Bien, me voy a centrar más en los comienzos lectores y bueno, pues en ese resorte que se activó, ese clic que se propició en algún momento determinado para que yo esté hoy aquí, bueno, pues siendo una persona que ama la literatura, que leo prácticamente todos los días del año y bueno, que para mí, como bien sabéis los que seguís el canal, tanto la lectura como la escritura es un modo de vida, es un modo de sentir, de estar. Y bueno, voy a empezar, voy a ubicaros. Yo nací en 1980 y esto lo digo para que, bueno, pues podáis ubicarme y bueno, y tengáis claro, bueno, pues qué tipo de lecturas, ahora voy a hablar sobre alguna de ellas, bueno, pues estaban en auge en ese periodo aquí en España. Los primeros libros que yo recuerdo me llevan a mis 4 o 5 años de edad y a la colección de Teo. Teo era un niño pelirrojo, así con el pelillo rizado, y que hacía un poco de todo, porque en esa colección de Teo, que yo la encontré en la biblioteca de mi colegio, donde comencé infantil y luego cursé primaria, bueno, pues en el Colegio San Clemente, era un colegio público en mi pueblo. Bueno, en la biblioteca, era una biblioteca muy chiquitita, bueno, realmente algo antigua, con libros de... incluso la gran mayoría eran libros pues ya muy viejitos. Ahí estaba la colección de Teo, o parte de la colección de Teo, y Teo, como digo, hacía absolutamente de todo. Dejaré por aquí la imagen, si consigo encontrar, de esos libros. Estoy hablando pues del año 84, 85, 86, y como digo, pues Teo iba en barco, Teo iba con sus abuelos, Teo en el circo, Teo y su familia, Teo y su hermanita, y eran unos libros con una tapadura, eran así grandotes, con una tapadura, con muchísima ilustración y muy poquito texto. Entonces yo me encantaba mirando las ilustraciones, aprendiendo a construir sílabas, después palabras, ¿no? Y ahí era un poquito mi entretenimiento. Entonces, en mi casa no había libros y en mi casa no ha habido ningún lector. De hecho, pues eso, al no haber libros, yo podía acceder a ellos pues en el colegio, en la biblioteca del colegio, o en una biblioteca municipal que había y que sigue estando en el municipio donde yo residía. Mis padres se conocieron por casualidad cuando eran muy jóvenes, con 19 años, y en menos de 15 días se escaparon sin avisar a sus padres y se casaron. Bueno, partieron de cero recursos económicos, comienzan, como es lógico y en estas circunstancias, una vida llena de novedades, pero llena, apestada de dificultades. Lógico. Viajan en ese periodo, que no tienen absolutamente nada, ellos son andaluces,
se escapan, viajan a Cataluña, recorren muchos pueblos de la costa catalana, intentando conseguir trabajo, intentando hacer acopio de algo de dinero, pero imaginaros, bueno, pues sin ninguna formación académica y tan jóvenes, y en los años finales de los 70, pues fueron experiencias duras. A los meses, cuando ellos acaban de cumplir los 20 años, ya tienen su primer hijo, que es mi hermano David, y ya aterrizan en Valencia, que es donde yo nazco y donde nos criamos mi hermano y yo. Sin formación van consiguiendo trabajos, bueno, pues trabajos humildes, trabajos más bien mediocres, van de un sitio a otro, y hasta que llega el año 1980, que es cuando yo nazco y ellos ya tienen 24 años. Ya somos en ese momento una familia de 4 miembros y una familia, como digo, sin libros. La primera vez que yo soy dueña de un buen puñado de libros, si no recuerdo mal, vienen heredados, bueno, pues mi tía Raquel, la hermana más pequeña de mi madre, de los 7 hermanos que son mi madre, y bueno, es que tanto mi madre como mi padre bueno, pertenecen a familias muy numerosas. Bueno, mi tía Raquel, que tiene 10 años más que yo, se desprende de varios libros que ella considera demasiado infantiles y me los regala a mí. Entonces esto a mí me hace muchísima ilusión, y es a través de esos libros que mi tía Raquel me regala como yo conozco la colección de los 5. Esta colección a mí ya me marca, me atrapa, me cautiva. Me engancho a leer los libros de la colección de los 5 y paso ratos fabulosos, buenísimos, entretenidos. Siento esa curiosidad por ir averiguando qué pasa, siento empatía, comienzo a sentir empatía con los personajes, que también son niños como yo, con su perro y con todas esas aventuras en las que se ven envueltos los 5. También dejaré, a ver si encuentro alguna portada de aquellos años de estos libros. Supongo que todavía hoy estos libros se podrán conseguir, aunque bueno, pues hayan modificado y hayan modernizado las ediciones. Pienso que todavía andarán por ahí. Yo en aquel periodo tengo unos 10 años, y a partir de entonces, el poco dinerito que voy consiguiendo, es que me acuerdo perfectamente las monedas de 5 duros, de 20 duros, de 100 pesetas, yo las voy guardando para poder comprarme más libros de los 5. Y además me acuerdo perfectamente que iba caminando, cuando había reunido el dinero suficiente, que era lo que costaban 595 pesetas cada libro en aquel momento. Estoy hablando del año 90, 91, 92, donde yo tenía 10, 11, 12 años. Me acuerdo que iba caminando porque estos libros los vendían, ahora es Carrefour, ahora se llama Carrefour, pero antes se llamaba El Continente, si no recuerdo mal. Entonces yo iba allí y adquiría libros, títulos que todavía no tenía de los 5. Bueno, insisto en que la colección de los 5 fueron las lecturas que a mí me abrieron un mundo nuevo, un mundo interesante, alucinante, un mundo que me hacía escapar momentáneamente de mi realidad y me hacía experimentar y vivir situaciones súper divertidas, a mí me cautivaron totalmente. Otra etapa que me gustaría resaltar de mi vida lectora es cuando comienzo la secundaria. Cuando acabo primaria en el Colegio San Clemente, con 14 años comienzo secundaria en el pueblo de al lado, y tengo la suerte, la inmensa, la grandísima suerte, y jamás
olvidaré este encuentro de topar con una profesora de lengua y literatura, una mujer ya mayor, pero una mujer apasionada de los clásicos españoles, apasionada de la literatura. Tenía además una asignatura optativa que yo elegí, que era literatura contemporánea. Ella se llamaba, supongo, igual todavía vive, Mari Carmen Sancho, y bueno, a través de ella experimenté a boca llena el amor por las letras. Era una mujer que lo que a ella le vibraba de tan adentro lo esparcía, y yo ahí recogí mucha pasión, muchísima pasión por las lecturas de los clásicos españoles. Y allí, bueno, pues me adentro, como digo, en esos clásicos y conozco a Antonio Machado, conozco a Miguel Hernández, la elegía a su amigo Ramón Sige, me rompió en mil pedazos, sentí una lesión, pero una lesión placentera, ¿no? Sentir es el dolor de ese poeta a través de esa elegía y comprender todo su significado, sentir cada palabra. Fue una auténtica maravilla. También me adentré en las lecturas de Miguel Delibes, El Camino. Fue la que más me marcó en aquel entonces, como ya sabéis, de todas las obras de Delibes. Señora de rojo sobre fondo gris, ya en una edad adulta, me fascinó. Y conocí a Juan Valera, con Pepita Jiménez, que de hecho releí el año pasado. Ya no sentí lo mismo, no sentí esa fascinación que sentí con mis 14 o 15 años, pero todas aquellas lecturas de esos clásicos españoles dejaron un pozo importantísimo en mi vida como lectora, y ahí quedó, y ahí ha ido fermentando pues hasta el momento de hoy. Yo creo que hubo 3 puntos claves en mi vida como lectora, cada uno a edades muy diferenciadas: los libros de Teo en la edad preescolar, en el comienzo de la infancia, la colección de los 5, cuando, bueno, pues en torno a los 10, 12 años, y luego esos años, ese periodo que pasé durante la secundaria al lado de mi profesora de lengua y literatura, Mari Carmen Sancho, que abrió esa puerta fascinante de los clásicos españoles, que para mí significó tanto. Y a partir de ahí todo fue volar, porque, bueno, podría estar enumerando durante horas autores que después me han ido marcando, autores y autoras. Tuve un periodo muy bonito que disfruté de toda la obra de Dulce Chacón, también significó muchísimo para mí como lectora y como escritora, esa sensibilidad. Y bueno, todos los libros que conforman mis estanterías, bueno, pues han dejado esa semillita, esa ilusión, esa admiración, esa curiosidad, esas ganas de no retirarme jamás de este mundo de fantasía, de creación, de evasión, que tanto y tanto me ofrece y me proporciona. Y con esto concluyo, como siempre. Miraré quién todavía no ha realizado este book tag original de Carol, un book tag preciosísimo, un book tag que se podría convertir en la semillita de todos los book tags que puedan venir, y nominaré a alguno de mis compañeros y compañeras. Y como siempre, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Besos, abrazos y
hasta la próxima, compañeros.